Dios les bendiga nuevamente, pues estamos aquí, ¿verdad? Para dar gracias a Dios y como siempre le agradecemos a nuestro Señor por esta oportunidad y ahora pues la enseñanza, ¿verdad? Siempre es nuestra petición que lo que aquí se hable sea de acuerdo a la palabra de Dios y que salgamos edificados cada uno de nosotros. Antes de empezar, ¿verdad? En el mensaje me gustaría pues dar algunos comentarios, ¿verdad? Como introducción. Ustedes recordarán pues en este mundo, ¿verdad? En nuestra sociedad se conoce mucho esta película. Pienso que cada uno de nosotros la hemos visto o escuchado, ¿verdad? Y bueno, pues aquella película de un muñeco que, bueno, supuestamente viene a ¿verdad? Hacer venir a vida. Pero resulta que este muñeco o este niño, al mentir, le crecía la nariz, ¿verdad? Y bueno, pues se ha formado en nuestra sociedad aún una enseñanza, podemos decir, ¿verdad? Unas frases en donde quizás ustedes también lo han escuchado, donde dicen, si dices mentiras te va a crecer la nariz, ¿verdad? Ten cuidado porque te va a crecer la nariz. Pues la verdad es que esa persona también está mintiendo, porque no es así, ¿verdad? No nos crece la nariz cuando mentimos, pero eso ha venido a representar, ¿verdad? La mentira. En otras ocasiones he hablado, ¿verdad?, de que brevemente sobre la mentira, que es, pienso yo, una de las mentiras más comunes que hay en el mundo. No había presentado una predicación que yo recuerde, ¿verdad?, sobre esto específicamente, y es lo que veremos en esta ocasión. Sí. Así que, bueno, pues vamos a entrar a ese estudio. Estaremos viendo algunos ejemplos y enseñanzas, por supuesto, de las Escrituras, porque a eso venimos. No venimos a aprender, ¿verdad?, de las cosas del mundo, sino de las cosas de Dios, por supuesto. Cuando alguien habla mentiras, ¿sabe usted? Dice esto las Escrituras. Cuando alguien habla mentiras, está hablando de Satanás. Pues Satanás es el padre de mentiras, ¿verdad? Así, pues cuando hablamos, cuando hay mentiras, estamos hablando de Satanás. ¿Por qué? Porque él fue el primero que mintió en este mundo. Sabemos que él engañó desde el principio de la creación, después de que vemos todo aquello hermoso que Dios creó, la creación entera. El mundo, las estrellas, el sol, los árboles, las plantas y aún los hombres, Adán y Eva. Todo era hermoso, todo era bueno, dice Dios, después de haberlo creado y formado. Y dio un mandamiento Dios al hombre y a la mujer. Y vino Satanás a mentir, a engañar a Adán y a Eva. Así que Él es el Padre. De Él sale la mentira, no de Dios. De Satanás salen las cosas malas, no de Dios. Todo lo bueno viene de Dios, no de Satanás ni de nadie más, sino de Dios. ¿Sí? Así que cuando hablamos mentiras, cuando aún Satanás, dice las Escrituras, cuando Satanás habla mentiras, está hablando de él mismo. Porque eso es todo lo que sale. No puede salir algo bueno de Satanás. ¿Sí? Algunos dirán, bueno, aún Satanás sale en las Escrituras, sale en la Biblia, que él habla la Biblia. Satanás mencionó algunos versículos, ¿saben ustedes? Satanás mencionó parte de la Biblia, pero lo mencionó mal. Lo mencionó de una manera engañosa para hacer caer a nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, nada bueno sale de Satanás. Así que cuando alguien utiliza la palabra de Dios, a veces en el mundo caemos en ese error de decir, está usando la Biblia. Seguramente aquello que dijo es verdadero. Pues no. Eso es precisamente el ejemplo que vemos, ¿verdad? No porque alguien menciona la Biblia quiere decir que aquello es verdad.
sino que tiene que ser bien aplicado. Tiene que hacer que tenemos que hablar verdaderamente, ¿verdad? Con la verdad y no con mentira o engaño. ¿Sí? Bueno, pues cuando alguien pues habla mentira, por lo tanto, está haciendo los mandamientos de Satanás. El deseo de Satanás, pues, es que usted y yo y el mundo entero esté entregado al pecado, ya sea a la mentira, a la fornicación, al robo, o sea lo que sea. Eso es los mandamientos o el deseo de Satanás para el mundo entero. Y saben ustedes que mucha parte del mundo está obedeciendo ya a Satanás, ¿verdad? Y eso no lo digo yo, lo vemos, ¿verdad? Y está claro. En Juan capítulo 8, versículo 44, vamos a empezar con este versículo. Más tarde vamos a regresar otra vez a este versículo y lo vamos a leer nuevamente antes de terminar en esta enseñanza en esta mañana. Juan 8:44 nos dice así, está hablando nuestro Señor Jesucristo a los judíos. Y está diciendo nuestro Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí pues está lo que hemos estado hablando hasta ahorita, ¿verdad? Que desde el principio Satanás miente. Que Satanás es el padre de mentira, de él surgió, él lo creó. Un papá, ¿verdad? Es aquel que da a luz o procrea aquello, ¿verdad? Así que Satanás, pues, comenzó aquello. No hay verdad en él, dice nuestro Dios. ¿Quién mejor que nuestro Dios? ¿Quién mejor que nuestro Señor Jesucristo para enseñarnos las cosas de Dios? ¿Verdad? Porque si no fuera por su palabra, si no fuera por Él, pues nada sabríamos sobre Dios. Aquí pues nos está instruyendo, nos está enseñando quién es este ser. Y cómo es que también podemos nosotros entregarnos a Él, haciendo los deseos de Satanás. Los deseos son los mandamientos, ¿verdad? Aquello que Satanás quiere, lo que él desea. Como decía hace un momento, él desea que usted y yo, de alguna manera, y Satanás es muy inteligente, muy sabio, ¿verdad? Y él nos conoce, y él sabe cómo hacernos caer. Y él está constantemente tratando de hacerle caer a usted y a mí, y al mundo entero. Pero por la palabra de Dios nosotros nos damos cuenta que es lo que Dios quiere. Y así nos damos cuenta de esa gran diferencia, lo que quiere Satanás y lo que quiere Dios, ¿verdad? Pero para eso necesitamos estudiar y aprender las Escrituras. El mundo, ¿verdad? Pues no conoce y se guían pues siempre por aquellos mandamientos o deseos de Satanás más bien, ¿verdad? Por el pecado, en otras palabras, ¿sí? Pues podemos preguntarnos algo. ¿Cómo pues sabemos si somos hijos de Dios? Porque tiene que haber una manera, ¿verdad? Porque las Escrituras, así como Jesús comienza a decir en ese versículo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, leímos ahorita ahí en Juan 8:44. Le está diciendo a los judíos, ustedes son hijos del diablo, hijos de Satanás. Qué palabras tan duras, pero es la verdad. ¿Sí? A veces la verdad, pues sí, nos duele y es difícil decirlo y es difícil escucharlo,
sobre todo, ¿verdad? Bueno, pues surge esa palabra nuevamente. ¿Cómo saber, pues, si somos hijos de Dios? Pues, ¿cuál voluntad estamos haciendo? ¿Verdad? Podemos pensar simplemente en eso. ¿A quién estamos obedeciendo? A quien obedecemos, entonces de Él somos hijos. ¿Sí? Como nos dice 1 de Juan 4:6, nos dice así: nosotros somos de Dios. Hablando Juan, ¿verdad? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que así como Jesús estaba hablando hace un momento a los judíos, ¿verdad?, que no escuchaban y no ponían atención o no querían aceptar la palabra que Jesús les estaba hablando, entonces por eso les dice: ustedes no son hijos de Dios, porque no oyen mi palabra, porque no quieren recibir mi palabra. Era entonces y es igual hoy en día. Más específicamente, ¿verdad? Aquí nos está diciendo Juan también, pues. ¿Sí? Y el oír, cuando dice aquí, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Y no quiere decir solamente, recuerdan, cuando dice las Escrituras, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que tiene oído, oiga. Dicen varios lugares de las Escrituras. Y no quiere decir solamente, pues ya por el oír ya somos hijos de Dios. No, el oír tiene un significado más profundo. No solamente el poner nuestro oído, sí, claro que es importante. Abrir nuestros oídos, ¿verdad? Y recibir aquello con bien, pero con atención. Y no solamente recibirlo, sino ponerlo en práctica, ¿verdad? Eso es verdaderamente el oír. Así que, en otras palabras, podemos decir: el que conoce a Dios hace su voluntad. El que no es de Dios no hace su voluntad. Y estaremos viendo otros versículos que nos van a hablar más específicamente sobre eso. Y recordamos que nuestro Señor Jesús nos dice, ¿verdad?, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mis hermanos. Y aún dice el Señor: el que me ama, guarda mis mandamientos. Así que no solamente es este versículo, hay muchos más que nos enseña, ¿verdad?, que el oír es el obedecer a nuestro Dios. ¿Sí? Así pues, nuevamente, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que estamos viendo la mentira en esta mañana, ¿verdad? El espíritu de verdad, así conocemos de una manera u otra, hacemos esa separación, ese conocimiento, como hablábamos ahorita, lo que quiere Satanás y lo que quiere Dios. Los que no escuchan a Dios, no hacen su voluntad, ahí está el espíritu del error. Los que sí escuchan a Dios, hacen su voluntad, ahí está el espíritu de verdad. Es una clara diferencia. Bueno, pues un ejemplo. Acá en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, me gustaría que lo leyéramos, por favor. Por decir mentiras y resistir a la enseñanza que se estaba dando, que Pablo estaba dando, Elimas, un mago, así se le conoce, ¿verdad? Vamos a leer que se refiere a este hombre como el mago o un mago, fue reprendido duramente. Y claro que merecía aquella reprensión. Si vamos, por favor, busquemos ese versículo en Hechos 13. Del 4 al 10 vamos a leer este ejemplo. Por supuesto que ahí estamos viendo la diferencia entre el bien y el mal, ¿sí? El que busca ese espíritu de verdad y el que busca pues el espíritu del engaño
o la mentira. Hechos 13, 4 al 10 nos dice así. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. O sea, el prudente no era el mago. El varón prudente era el procónsul. ¿Sí? ¿Por qué era prudente? Bueno, por lo siguiente que nos dice. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Allí está la prudencia, ¿verdad? Los que no oyen de Dios, no son de Dios, no son prudentes. El que desea conocer de Dios, el que desea estar con Dios, obedecerle, dice Dios, es un hombre prudente. De Job habla como un hombre perfecto. Allá en el Antiguo Testamento, aquel hombre que se esforzaba de toda voluntad para obedecer a Dios diariamente. ¿Sí? Y así debemos de ser cada uno de nosotros. ¿Habrá en donde podemos mejorar? Sí, siempre, por supuesto. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, así pues este hombre deseaba oír la palabra de Dios. ¿Nos daría gusto, le daría gusto a Pablo y a sus compañeros de ver a otra persona que quiere escuchar la palabra de Dios? Sí, le estarían predicando, por supuesto que sí. Si alguien se acerca a nosotros y nos preguntara de la Biblia, ¿qué no nos daría gusto? ¿O le haríamos a un lado y decir, no, ahorita no tengo tiempo, vaste para allá, no quiero hablar de esto? No, al contrario, qué bien, sí, claro que sí, mira aquí, vamos a abrir la Biblia. Vamos a hablar de Dios. Nos daría mucho gusto que aquella persona, así como se menciona aquí, fuera una persona prudente. ¿Sí? Bueno, sigue diciendo esta narración en el versículo 8. Pero les resistía Elimas. Elimas es el mago. ¿Sí? Aquí vemos otro nombre, pero ahí entre paréntesis, ¿verdad? Nos explica, pues así se traduce su nombre. Ese es el tal Barjesús, ¿verdad? Que se mencionaba un poco más arriba. Bueno, Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procuraba apartar de la fe al procónsul. ¡Qué terrible! ¿Qué está haciendo este mago, este hombre? Elimas. ¿Verdad? ¡Qué terrible! ¿Cómo pues puede estar estorbando? Ahí está Pablo, ¿verdad? Y tratando pues de predicarle a este hombre. Él quiere escuchar y Elimas está ahí atravesándose. No nos dice específicamente qué es lo que estaba haciendo, pero estaría ahí en medio de ellos diciendo, no le hagas caso. Eso que te está enseñando, ¿verdad? Este hombre, Pablo, no le pongas atención. O no es así. O le enseñaban y después le decían, están locos. Porque eso le decían a Pablo en otras ocasiones también. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. ¿Verdad? ¿Saben que lamentablemente hay muchas personas que actúan así como el mago? Lamentablemente, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Tenemos tiempo estudiando con alguna persona por meses y se ve aquella enseñanza y aquel progreso en esa persona, el entendimiento, que es algo bueno, por supuesto, y nos da mucho gusto. Pero después sabemos, ¿verdad? Por la misma persona que un amigo, una amiga viene y les dice, no le hagas caso a esas personas. ¿Sí? Cualquier comentario tan pequeñito, ¿verdad? No, te van a engañar, te están engañando. O
cuando hemos visto todo de las Escrituras. Y no hay engaño, por supuesto. Pero por toda aquella lectura, toda aquella sabiduría de Dios que ha recibido, se ha hecho a perder y se termina por un simple, ya no te juntes con ellos, ya no los escuches. O te van a engañar y ya aquella persona ya no quiere estudiar. Y así sucede. Eso es algo muy similar a lo que estaba haciendo aquí este mago. De alguna manera u otra, ese mago estaba ahí tratando de meterse, ¿verdad? Pues terrible. Sigue diciendo el 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Sí? Esto es, bueno, después se le da un castigo, ¿verdad? Pero nos estamos enfocando en aquello que estaba haciendo este hombre, Elimas. ¿Verdad? Fíjense todos los nombres que le llama, porque es verdad todo esto que estaba haciendo. Dice, oh, lleno de todo engaño. ¿Quién fue? Ya leímos, ¿quién es el padre de mentira? Satanás. ¿Por qué? Porque mintió y engañó desde Adán y Eva. De él salió aquella maldad, no de Dios. Él es el padre de mentira, él es el padre del engaño, porque la mentira es un engaño. ¿Sí? Así que dice eso. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¿Sí? Ya vimos hace un momento, el que hace la voluntad de Satanás es hijo del diablo. Aquí esto que está haciendo este hombre es digno de ser llamado hijo del diablo. Imagínense ustedes. ¿Sí? Están pues los hijos de Dios predicando, están los cristianos predicando a alguien y bien escucha a aquella persona, pero después viene un hijo de Dios. Después viene un hijo de Satanás con mentira y engaño y ahí, ¿verdad?, se termina a veces aquello. Así sucede muchas veces. Se escucha más al engaño y la mentira. Afortunadamente, gracias a Dios, en esta ocasión, estoy llegando varios teléfonos ahí están sonando, ¿verdad? Sí. Bien, pues fíjense ustedes lo que dice el 12. Si nos brincamos ahí, dice, entonces el procónsul, aquel hombre a quien se le estaba predicando, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Este hombre a quien le estaban predicando, afortunadamente, gracias a Dios y gracias a esa fe que él tuvo, no obedeció más al engaño a aquel que estaba ahí entremetiéndose, ¿verdad? Y engañando y mintiendo, sino que escuchó a Dios, escuchó la enseñanza y finalmente dice que creyó. Y el creer es obedecer, sabemos, ¿verdad? Él obedeció, gracias a Dios, y lo podemos llamar hermano. ¿Sí? Porque así, pues se nos dice, este Sergio Paulo, el procónsul, autoridad ahí en ese lugar, ¿verdad? Vino pues a obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, pues, hablando de la autoridad, en nuestra sociedad, sobre todo últimamente, con todo eso que sucede en nuestro país, por lo menos, hay líderes políticos, ¿verdad? O líderes, personas que dicen que no hay violencia o que no hay injusticias en este país. Y aun cuando lo estamos viendo, ¿verdad? Pero así es la política, lamentablemente.
hay mentiras de todo tipo. Así pues, esto sucede, ¿verdad? Estas mentiras, o sea, lo que estoy tratando de decir es que no es solamente una mentira, a veces mentiras pequeñitas, ¿verdad? Que se le dicen, son mentiras blancas. No, a veces hay mentiras muy grandes, podemos decir, ¿verdad? En donde se nos miente tanto que a veces pensamos, bueno, que no debemos de creer a lo que estamos viendo. Estamos viendo que hay todas aquellas cosas y se nos dice que no es cierto, ¿verdad? Aquella puerta es café y se nos dice que es azul y nos quedamos así, ¿verdad? Diciendo, pensando, ¿cómo es aquello posible? ¿Verdad? Pues así también en las Escrituras. Lo vemos muy claramente en la palabra, las enseñanzas de Dios, y a veces alguien nos dice, no, eso no es así. ¿Sí? Nos habla la Biblia, ¿verdad? Como hablamos muy seguido, porque es muy importante y es parte de la salvación, y nos dice las Escrituras que el bautismo es parte de la salvación. Que en el bautismo tenemos el perdón de pecados y la esperanza de la vida eterna y la salvación. Nos dice el bautismo ahora nos salva. Pero en el mundo se dice no, el bautismo no es para la salvación. Y nos quedamos así, ¿cómo? ¿Verdad? Y muchos son engañados de esa manera. Muchos creen a aquello que simplemente porque dicen, no, no es así. Pero si lo estamos viendo claramente en la Biblia, ¿verdad? Pero ahí está el engaño. Ahí está Satanás, ahí está aquel mago, profeta falso, le llama también ahí en las Escrituras. ¿Verdad? Pues no. Lo que vemos, lo que palpamos, lo que leemos en las Escrituras, ¿verdad? Eso es lo verdadero. No nos dejemos llevar por el engaño, por la mentira, porque cuando se habla mentira, otra vez, no es la voluntad de Dios. La mentira es la voluntad de Satanás y es precisamente lo que quiere, que tengamos duda de lo que Dios nos está enseñando. Desde el principio, Dios le dio ese mandamiento a Adán y a Eva, les dijo, cuando coman de ese fruto, morirán. Si me desobedecen, van a morir. Va a haber una consecuencia. Satanás vino y les dijo, no va a haber consecuencias. No vas a morir. Igual hoy en día, estamos hablando ahorita del bautismo. Dios nos dice que esa es la promesa, esa es la bendición a través de su Hijo. Ahí es el perdón de pecados y la esperanza de la vida eterna, pero viene Satanás y dice, no es así. Nada más cree, nada más levanta tus manos al cielo, nada más di esta oración y serás salvo. ¿En dónde en la Biblia dice tal cosa? ¿Sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado y no creer, pues, la mentira, ¿verdad? El corazón del que hace maldad. Hay otro ejemplo, me gustaría que fuéramos por favor allá en Isaías 59. Recordamos este versículo porque en varias ocasiones hemos ido ahí, al principio sobre todo, el versículo 1 y 2, en donde habla que la mano de Dios ahí está siempre, no se ha cortado, la mano de Dios no se quita, sino que siempre está ahí, ¿verdad? Lista y dispuesta a ayudarnos, pero nosotros tenemos que tomar de esa mano. Nosotros tenemos que actuar, por supuesto. Pero me gustaría que leyéramos un poco más en esta ocasión, hasta el versículo 15, en donde Dios precisamente a través de Isaías aquí está reprendiendo al pueblo. Sí, al principio dice, ¿verdad?, que hay aquella separación entre el hombre y Dios por el pecado. Pero después comienza a explicar, sigue explicando, hablando cuál es el mal que han cometido.
¿Cuál es el pecado que ha hecho el pueblo de Dios para haber creado esta separación, este pecado que lo separaba al pueblo entero de Dios? Bueno, dice así Isaías 59, del 1 al 15. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, que son vuestros pecados, ¿verdad?, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obras de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto, dice, se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Ahora está hablando, ¿verdad? Primero hasta este versículo 8 estaba hablando como de parte de Dios, el mensaje de Dios. De aquí del 9 en adelante, los siguientes versículos, es como Isaías ya hablando, ¿verdad? Poniendo también de su parte, ¿sí? Después de haber escuchado y hablado este mensaje de Dios. Entonces dice, por esto se alejó de nosotros, dice Isaías, la justicia. Y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas. Resplandores y andamos en obscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos en tiendas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. Porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. ¿Cuántas veces menciona aquí la mentira? Muchas. Wow, ¿verdad? Era un mal en el pueblo de Dios muy grande. Esta es la explicación que está recibiendo el pueblo. Sí, al principio habla de que Dios se había apartado por sus pecados y que sus manos estaban llenas de sangre. Mataban al inocente, nos habla de eso.
que estaban prontos, ¿verdad? Sus pies eran apresurosos al mal. Y ese es uno de los males. Recuerdan allá, hay un proverbio, un salmo donde habla que son 6 cosas que Dios no le gusta. Y son 7 aún las que Él detesta. Y una de esas cosas que Dios habla son los pies apresurosos al pecado. O sea, sí hay pecado. Y podemos, ¿verdad? No sé, a robar, vamos a decir, ¿verdad? A robar, pero cuando algo es apresurado, o ahí hay, ¿verdad? Adulterio, y ahí va apresurada la persona, ¿verdad? Para ir a adulterar, a ir a pecar. Eso es algo más terrible. Porque no fue un deslice, ¿verdad? Un momento de debilidad. No, ahí está planeado. Está planeado aquel mal y aún apresurados para ir a hacer aquello. Y eso es lo que el pueblo estaba haciendo. Y mentiras, y engaños, y más mentiras, según lo que acabamos de leer, ¿verdad? Terrible. Nuevamente, como decíamos al principio, este mal de las mentiras parece ser que cubre al mundo entero, ¿verdad? Y es un mal tan grande, pero a veces no lo leemos, ni lo meditamos, ni lo sabemos. Y ahí está presente, ¿verdad? Y tan común que es la mentira, ¿verdad? Pues podemos dar muchos ejemplos, ¿verdad? De cómo mentimos o cómo miente el mundo. El Hijo de Dios no debe mentir. El Hijo de Dios, ¿verdad? Se aleja de aquel mal. El mundo mentirá, el mundo engañará a ellos mismos. Bueno, pues claro, tenemos que ir a enseñarles, pero muchas veces no aceptan la enseñanza y ellos siguen haciendo aquella maldad, ¿verdad? Bueno, pues cada quien pagará, ¿verdad? Cada quien pagará. Esforcémonos, pues, para que esto no sea un mal entre nosotros, ¿verdad? Que este mal no sea de los hijos de Dios, por supuesto, ¿sí? Así que vemos este corazón que tenía el pueblo, ¿verdad? Inclinado hacia el mal, inclinado a la mentira. Estaban al mentir, recordemos, al mentir más bien estaban hablando de quién, de Satanás. Ya leímos ese versículo, ¿verdad? Al hablar mentiras hablamos de Satanás, porque las mentiras son de él. Una mentira es un engaño. La palabra de Dios no es mentira ni engaño, sino que al hablar la verdad estamos hablando de Dios. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Aún nos sorprende, pues, ver que líderes religiosos engañen con mentiras? ¿No vemos esto tan comúnmente también a nuestro alrededor? Ahí están líderes religiosos, ¿verdad? Aún personas muy famosas que salen en televisión y en radio, pero engañando a la gente, y muy claramente, muy fácilmente uno se da cuenta. Otra vez, ¿por qué? Porque lo comparamos con las Escrituras, ¿verdad? Hay otro ejemplo. Me gustaría que fuéramos ahora ya al Antiguo Testamento. En Jeremías, después de Isaías, aquí de donde estamos, el siguiente libro, en el capítulo 23, versículo, pues vamos a leer del 13 al 17 y también el 26. Jeremías 23, versículo 13 al 17 nos dice así. Dice,
En los profetas de Samaria he visto desatinos, ¿verdad? O sea que han estado errados o equivocados, ¿verdad? En los profetas de Samaria, que era una ciudad del pueblo de Dios, de aquella tierra prometida, ¿sí? O sea, deben de ser profetas de Dios, pero están hablando mentiras. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. El Baal es un dios pagano, un ídolo. Y los profetas de Dios estaban, según ellos, profetizando a nombre de Baal. ¿Verdad? Terrible. ¿Qué es esto, verdad? Sigue diciendo el 14, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Y cuál era el trabajo de los profetas? Hablar lo que Dios les dijera, lo que Dios les profetizara, eso hablaban al pueblo. Esa era la verdad de Dios. Lo que Dios nos habla, como volvemos a hablar de la Biblia, esto es lo que Dios nos habla. ¿Pero qué hacían esos profetas? Profetizaban o hablaban de su propia boca, de su propia imaginación, de sus propios deseos, sus propias enseñanzas, y eso aún existe hoy en día. Y es lo que estamos hablando, sobre las mentiras y el engaño. Cuando vemos muy claramente en la Biblia, ahí está el engañador diciendo, no, no es así. Tratando de sacarnos de nuestra fe. ¿Verdad? Pero no nos dejemos engañar, por supuesto. Y el 17 dice, dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrán mal sobre vosotros. Así que los que pecaban, es lo que está diciendo, se atrevían, atrevidamente, decían estos profetas, a los que irritaban a Dios, a los que hacían enojar a Dios porque hacían pecado, ¿verdad? Les decían, no te preocupes, paz vas a tener, paz tienes ante Dios. Ah, pues qué bonitas palabras, ¿no? Así dicen en el mundo también. Ah, pues mira, di Padre Santo, como le dicen, Padre Nuestro, o X, ¿verdad? Palabras o oración y tus pecados te son perdonados. ¿Verdad? Di esto, haz esto otro y te perdonaremos, o tus pecados serán perdonados. De su propia imaginación, de su propia mandamiento, ¿sí? Paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. No te preocupes, estás bien. Ahí está la mentira y el engaño. Y Dios les pregunta en el versículo 26, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras? Y que profetizan el engaño de su corazón.
¿Hasta cuándo seguirán engañando al mundo? ¿Verdad? Bueno, ahí era el pueblo de Dios, pero otra vez esto sigue sucediendo hoy en día. Hay muchos engañadores en el mundo que hablan de su propia imaginación. No hablan con la palabra de Dios. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios, ¿verdad? Esto existe, esto hay en el mundo. Cuidémonos, hermanos y amigos, busquemos siempre la sabiduría del Señor. Nuestras palabras es una muestra de lo que tenemos en el corazón. Las mentiras salen de adentro. ¿Sí? Nos dice nuestro Señor Jesucristo, allá ahora regresando a Mateo, por favor, Mateo en el capítulo 12. Vamos a leer del 33 al 37, donde nos habla de los frutos. ¿Sí? Mateo 12, del 33 al 37 nos dice así. Dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda planta ociosa que hablen los hombres, de toda palabra ociosa, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. ¿Sí? No puede un árbol bueno tener malos frutos, ni un árbol malo tener buenos frutos. Por eso dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? El que enseña la verdad en las Escrituras, el Hijo de Dios, pues debe dar esos buenos frutos. ¿Sí? Y muchas veces vemos, ¿verdad? En el mundo entero, aquel que en verdad no está entregado a la palabra, aquel que en verdad no es hijo de Dios, pues ahí sale aún en las noticias muchas veces, pues hubo tal y tales hechos de pecado, ¿verdad? Aún en líderes religiosos muy conocidos, muy famosos en diferentes lugares, pues sus frutos ahí están. Ahí se conoce que no es verdaderamente de Dios, ¿verdad? Es lo que acabamos de leer. El Hijo de Dios pues se esfuerza porque sus frutos sean siempre buenos ante Dios. Los frutos del Espíritu es lo que debemos de tener, nos enseña nuestro Dios. ¿Sí? Pero pues cada uno de nosotros, como hablábamos hace unos momentos, cada uno de nosotros dará cuenta de cada una de nuestras palabras. Ahí dice pues nuevamente el 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces se nos preguntará, ¿verdad? Si hemos hablado mentira, si hemos hablado engaño, si hemos hablado odio, ¿verdad? Maledicencias. Si hemos tomado el nombre de Dios en vano. Muchas veces en el mundo, ¿verdad? Aún se dicen chistes con el nombre de Dios. Cuando Dios nos dice, no utilicen mi nombre en vano. Si lo vamos a usar es para dar una enseñanza. Dios es tan puro, tan limpio, tan santo, que no podemos usar su nombre para un chiste, ¿verdad? Para burlarnos o algo, no. Es para enseñanza. Es algo puro, limpio.
¿Sí? Recordemos eso siempre. No tomar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque de toda palabra que digamos usted y yo y cualquier persona en el mundo, Dios lo sabe y no lo olvida. Y se nos va a preguntar en aquel tiempo, Humberto, ¿por qué dijiste aquello? ¿Verdad? Entonces, si hemos dicho, por eso es la bendición de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que si algún mal hemos hecho, a través de Él se borra aquel mal. A través del arrepentimiento y las aguas del bautismo, nuestros pecados son quitados y en el juicio final ya no se me preguntará. Ya no se me va a decir, Humberto, ¿por qué dijiste aquel engaño, aquella mentira? Pues no, porque ya he venido a las aguas del bautismo y gracias a Dios se han quitado aquellos pecados. Ya no tengo que dar cuentas. Soy inocente de aquello, gracias al Señor Jesús, ¿verdad? Ese es el amor y la gran bendición que tenemos en Él y lo cual predicamos a todos para que vengan y tengan ese mismo amor de parte de Dios, esa misma esperanza, esa misma bendición, ¿sí? Así que esto es lo que Dios dice: busquemos ser pues un buen árbol, dar siempre buenos frutos para nuestro Señor, porque nuestro corazón también puede maquinar maldades. Satanás nos habla así de Satanás, que Satanás maquina, ¿sí? Como una máquina, ¿verdad? Que tiene muchas partes y se están moviendo una y otra hasta tener un producto final, ¿verdad? Así es Satanás. Va preparando algo aquí y algo acá y lo va preparando para hacernos caer. El producto final es que usted y yo pequemos. ¿Sí? Esa es la maquinación. Él va preparando. Y dice las Escrituras, no demos lugar al diablo. No demos oportunidad de que Satanás maquine algo en nosotros. ¿Sí? Porque el hombre maquina muchas cosas, también haciendo la voluntad de su padre Satanás, ¿verdad? Vayamos, por favor, a Nehemías. Me gustaría que leyéramos ahí, por favor, en el capítulo 6. Nehemías en el capítulo 6 nos habla ahí de, bueno, pues unos reyes, unos líderes, ¿verdad? Que están tramando algo. Están maquinando precisamente contra Nehemías, como nos habla aquí en este libro, precisamente de Nehemías. En el capítulo 6, leamos, bueno, solamente del 5 al 8. Antes de leer, me gustaría pues recordar para saber lo que vamos a leer aquí, ¿verdad? Nehemías ha regresado a reconstruir allá pues el templo, las paredes de Jerusalén, ¿sí? Y hay aquellos que están en contra de que hagan esto, ¿verdad? Y en este momento está Persa tiene control de estos territorios en este momento, ¿sí? En ese momento. Y el rey le permite ir a reconstruir. Pero hay aquellos enemigos que quieren dejar en mal a Nehemías. No quieren que siga reconstruyendo y quieren más bien el mal para el pueblo de Dios, ¿sí? Bueno, leamos del 5 al 8. Dice, entonces Sanballat envió a mí, dice Nehemías, a su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano. Este hombre, Sanballat, había estado pidiendo a Nehemías y aún insistiendo, nos dice aquí que esta es la quinta vez,
que dice, mira, yo sé, se oye por ahí, como lo vamos a leer, que tú quieres levantarte como rey. ¿Sí? Ven y habla conmigo de esto. Pero Nehemías dice, no, ¿verdad? Es un engaño. Están tratando de hacerlo quedar mal. Porque si el rey de Persa se da cuenta, escucha que Nehemías se quiere levantar como rey, es como está ahí en contra de Persa, ¿verdad? Entonces por supuesto, va a venir el rey a destruir ahí a Nehemías y el pueblo de Dios. Pero aquello no era cierto. Nehemías no tenía aquellos planes. Y esto es lo que leemos aquí, ¿verdad? Sigue diciendo el 6. Aquella carta dice, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas para proclamar acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Esto es lo que mandó decir en la carta, ¿verdad? Entonces, dice el 8, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. ¿Sí? Esta fue la respuesta de Nehemías, el hombre de Dios. Este era un hombre fiel a Dios. Había regresado a reconstruir aquel templo, ¿verdad? Y las paredes, como nos dice aquí, ¿verdad? Entonces, esto es lo que responde. Esto que tú estás diciendo en tu carta, esto que tú dices que se está diciendo, y aún supuestamente ponen a un testigo ahí. Lo dice también, Gesmú, lo cual no era cierto. Todo eso lo estaba inventando este hombre. ¿Sí? Son hombres en autoridad, y aún hoy en día sucede lo mismo. La mentira, el mal que hay en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Un terrible mal, una gran enfermedad espiritual, la mentira. Y a veces hay personas que, aún están enfermos, ¿verdad? Se dicen que algunas personas son mentirosos, se me olvidó la palabra, ¿verdad? Que en todo tiempo están mintiendo, ¿verdad? Que automáticamente sale de su boca mentira tras mentira, ¿verdad? Pues eso es lo que aquí estamos viendo, mentiras de parte de él. No hay tal cosa como tú dices, está contestando Nehemías, sino que de tu corazón tú lo inventas. Nehemías entiende bien que del corazón salen los engaños, del corazón salen las mentiras. ¿Qué habría en el corazón de ese hombre? Malos deseos, odio, engaño. Por eso estaba tratando de engañar a Nehemías. ¿Sí? No permitamos, hermanos y amigos, que haya eso en nuestro corazón. Recuerden que las Escrituras nos habla que no debe haber nada de aquello, ninguna raíz de amargura, ninguna raíz de mal, porque aquello puede crecer en nosotros. ¿Sí? Si hay algo de mentira, aunque podamos pensar, solamente poquitas mentiras digo. No, pues eso se va a convertir en más y en más. Si lo dejamos, aquello poquito va a crecer más y más. Y no por ser poquito quiere decir que no es pecado. ¿Sí? Por más pequeña que sea la mentira, es un pecado. ¿Sí? No dejemos que aquello crezca en nosotros. Saben, a veces los niños mienten y lo festejamos. Y sí, hasta aún, ¿verdad? Lo confieso, hasta aún yo me he reído. Y hay cosas, sí, que son
chistosas, ¿verdad? Y los niños son inocentes. Muchas veces, pues, sabemos que los niños, ¿verdad? Cuando son pequeños, pues no entienden lo que dicen, ¿verdad? Por ahí salen a veces videos en la televisión en donde está el niño, un niño lleno de pastel, ¿verdad? Y el papá le dice, oye, ¿tú te comiste ese pastel? Y el niño, no, ¿verdad? Y ahí está todo, ahí están las evidencias, ¿verdad? Pero debemos, sí, después bueno, quizás reírnos un poco, festejar aquello, debemos de dar una buena lección a nuestros hijos, ¿verdad? O sea que aún de pequeños enseñar que no es bueno mentir, ¿sí? Quizás ponerlo en el espejo y ver, mira, me estás mintiendo, ahí está, tú lo comiste, no digas que no. Enseñarles desde pequeños lo que es la mentira para que no crezcan. Imagínense ustedes, si siempre celebramos a nuestros hijos las mentiras, ay, mi hijo me mintió. Y cuando van creciendo, ¿qué? Seguirán haciendo lo mismo, porque piensan que está bien y es algo chistoso, ¿verdad? Así cuando son niños bebitos y se les agarran algo de vidrio o algo, ¿verdad? Para tirarlo. Y una palmadita es una enseñanza. Yo lo he visto con mis sobrinos u otros niños, ¿verdad? Que lo tratan de agarrar y dicen, no, una palmadita así, no tiene que ser algo duro, ¿verdad? Y constantemente, y constantemente. Y ya el niño como que lo piensa, ¿verdad? Para agarrar aquello, ya quita la mano. Ahí está aprendiendo. Aunque sea un bebito, una criatura chiquita, ¿sí? Aprendemos. Así que la mentira no la festejemos. O demos una enseñanza, ¿verdad? De que aquello está mal desde pequeñitos a nuestros hijos, nuestros nietos, a quien podamos siempre dar aquella enseñanza. Dios no se equivoca. Él dice que instruyamos a los niños. Y aún de viejos no se apartarán de ese buen camino. ¿Sí? Entonces Dios no se equivoca. Sigamos esos consejos de nuestro Señor. Bueno, ¿quién estará en presencia de nuestro Dios en aquel día final, en aquel juicio venidero? Me gustaría que habláramos o leyéramos de Apocalipsis 22, por favor. Nos habla en estos dos versículos, ¿verdad? Nos hace ver algo muy importante. Apocalipsis 22, 14 y 15 nos dice así: bienaventurados, ya casi a los últimos versículos de la Biblia, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas, por las puertas en la ciudad. Mas los perros están fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Sí? Entonces, ¿queremos estar en la presencia de nuestro Dios? Por supuesto. ¿Qué dice ahí? Que son bendecidos o bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Qué quiere decir aquello? Bueno, hemos visto muchas veces, el lavar nuestras ropas es limpiarnos, ¿sí? Andar en santidad, quitar pecado de nosotros. Otra vez, ¿cómo lavamos nuestras ropas? A través de Jesucristo únicamente. Y nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él muy claramente dice, ir y predicar a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está el limpiarnos, ¿verdad? ¿Por qué te detienes? Se le dice Pablo, levántate y lava tus pecados. Pues él se levantó y se bautizó, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos manda. Queremos estar allá en aquel lugar que Dios ha preparado, allá en los cielos, en aquella ciudad celestial. No es una ciudad aquí en el mundo, eso es otro de los engaños que enseñan en el mundo. Que aquella eternidad
que aquello ante Dios, aquella vida eterna, será en el mundo? ¿No dice la Biblia tal cosa? ¿Sí? Esa es una ciudad celestial. Un lugar donde dice nuestro Señor Jesús ha subido a preparar en casa de su Padre moradas para cada hijo de Dios, ¿verdad? Ahí queremos estar. Sigamos pues sus mandamientos para recibir ese lugar, ¿verdad? La verdad os hará libres. Ya pronto llegamos al final de este mensaje, pero nos dice Juan 8, si me acompaña nuevamente, por favor, Juan 8, nos dice del 31 en adelante. Palabras de nuestro Señor Jesucristo hablando de la verdad, no mentira, sino de la verdad. Dice pues, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará, ¿qué? Libres. Libres del pecado, libres de Satanás. Os hará libres en nuestro Señor. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? ¿Quién nos puede dar la libertad? Solamente el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? 37. Sé que sois descendientes de Abraham, dice Jesús, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mi palabra no haya ningún lugarcito en ustedes, no puede entrar. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Todavía no les dice quién es el Padre de ellos. Les menciona en unas 2 ocasiones que ellos tienen otro Padre, así como aquí. Pero hasta más adelante les dice quién es el Padre de ellos. ¿Sí? Dice el 39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, porque ahora procuráis matarme. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Claro. Abraham escuchó a Dios y ellos no lo están haciendo, entonces no son hijos de Abraham. 41 sigue diciendo: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Otra vez les dice. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque podéis escuchar mi palabra. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora sí les dice quién es su padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Este es el versículo que leíamos al principio. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Lamentablemente, otra vez, esto sigue sucediendo en el mundo.
Tratamos de hablar las palabras al mundo y el mundo las rechaza. No la pueden oír. ¿Por qué? Porque no son de Dios, lamentablemente. Pero insistimos, porque aquellos se pueden arrepentir, ¿verdad? Y ese es el plan, de ir a llevar la medicina, aquella salvación pues al enfermo, al pecador, ¿verdad? Para que vengan y tengan esa oportunidad, porque Dios quiere que todos sean sus hijos. Dios quiere que todos se arrepientan y vengan a Él. Que todos sean perdonados pues a través de las aguas del bautismo, ¿sí? Y ser fieles de ahí en adelante, por supuesto, siempre. Dios es fuente de todo lo bueno. Hablábamos al principio que de Dios no sale nada malo. De Dios sale todo lo bueno. Y me gustaría, pues, antes de terminar, en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 8 y 9, leer esto, ¿verdad? Que nos dice muy claramente sobre nuestro Dios. Primera de Juan 3, 8 y 9 nos dice, el que practica el pecado, otra vez, es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Sí? Entonces, sí, mientras Satanás ha traído el pecado y el mal, todo el mal, Dios ha traído el bien, la salvación. El propósito de nuestro Señor Jesús es deshacer las obras de Satanás, deshacer el mal, deshacer el pecado. Y otra vez, ¿cómo? Pues murió, fue crucificado, el Señor resucitó y ahora nos da esa bendición, ¿verdad? Nos ha dejado sus mandamientos. En el bautismo, pues, deshace todos los pecados que hayan en cada persona a través de esa obediencia, a través de esa fe, a través de ese mandamiento de las aguas del bautismo. Ahí somos limpiados. Es el propósito de nuestro Señor. Deshacer todo el mal que Satanás ha hecho en este mundo. No nos quedemos ahí, ¿verdad? Sin actuar, como se le dijo a Pablo otra vez. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué estás ahí sin actuar? Ya sabes lo que tienes que hacer. Levántate y bautízate y lava tus pecados, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues en Tercera de Juan 1:11 nos dice así rápidamente: amados, no imites lo malo, sino lo bueno. ¿Sí? Hablando otra vez de la mentira. El mundo entero habla mentiras. No imitemos lo que hace el mundo, sino hagamos lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, ¿verdad? En un sentido espiritual, porque nadie puede ver a Dios, sabemos, ¿verdad? Entonces esto es lo que nos dice, ¿sí? Nos dice las Escrituras que nadie puede ver a Dios y vivir, ¿sí? Entonces, no vamos a imitar al mundo, vamos a imitar a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios. Sed pues, nos dice Efesios 5:1, sed pues, como conclusión, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Imitemos a Dios. Si de Dios salen todas las cosas buenas, si de Dios sale todo lo bueno, a Él debemos de imitar, ser como Él, buscar ser como Dios, y que no salgan de nosotros mentiras, ni engaño, ni malicia, ni odio, ni rencor, ni nada malo, sino todo bueno como nuestro Dios. ¿Sí? Ya no sigamos a este mundo, hermanos y amigos, ¿verdad? Ya no sigamos el mal, aquella tentación, porque es una tentación, algo que nos quiere atraer y agarrar, ¿verdad? Detener ahí. ¿Sí? Sino hablemos verdad,
hablemos la verdad de Dios agradándole a Él siempre. Porque Dios se agrada cuando se habla la verdad de Él. Y se desagrada a Dios cuando hablamos mentira, por supuesto, ¿verdad? Y por último, concluimos con este versículo. Romanos 12:2. ¿Se me acompañan ahí después de Hechos? Romanos 12:2 nos dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Así que no os conforméis, no estemos contentos o no nos agrademos de este mundo, de este siglo, del mal en el que vivimos o en el que vive el mundo, el que está alrededor de nosotros. No sigamos eso, sino que nos transformemos, cambiemos por medio de renovar nuestro entendimiento. ¿No es eso precisamente lo que estamos haciendo? No entendíamos la palabra de Dios antes, pero ahora que la estudiamos y la escudriñamos, abrimos, leemos, estamos entendiendo, estamos renovando nuestro entendimiento de Dios. Y eso hace que transformemos nuestra vida en obediencia y santidad hacia Dios, ¿verdad? Eso es lo que Dios busca, ¿sí? Que cambiemos pues todo esto en nosotros, para que comprobéis, al entender, comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para Él, ¿verdad? Agradable y perfecta. Así que, hermanos y amigos, espero pues que con estas palabras de nuestro Dios, con este mensaje, nos hayamos edificado, hayamos recordado parte de la palabra de Dios y también aprendido, ¿verdad? Meditado en esa voluntad de nuestro Señor. No sigamos al mundo, sino sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Ahora nuestro hermano Andrés nos dirigirá en un